hicimos. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos creen o están convencidos que están haciendo lo que tienen que hacer? O sea, que sí están haciendo lo que el Señor espera que estén haciendo como hijos de Dios. Su honestidad me da mucho gusto, pero tenemos que aprender a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, el hecho de que reconozcamos que quizás no estemos haciendo las cosas de la mejor manera, conforme a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, no implica que no tengamos en el corazón el hacerlo o que procuremos hacerlo. De hecho, si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿sí sabes lo que es? Es un pecado que se llama de omisión. Entonces, si yo sé lo que tengo que hacer y lo dejo de hacer, pues de entrada ya. Entonces, si yo le pregunto, ¿está haciendo lo que tengo que hacer? Pues a lo mejor me dice que no, pero le voy a echar ganas, ¿verdad? A nadie le escuché decir le voy a echar ganas, pero bueno. Ahorita vamos a procurar que le echen ganas. Voy a leer un versículo, solamente como referencia, no forma parte del estudio en sí mismo. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea, hay que asegurarnos que dijo en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por favor, díganme, ¿está hablando de mí, pastor? ¿O no? Así como que, bueno, con dos ya. Mire, si hubiese un parámetro para medir el nivel, el carácter, la conducta de un auténtico siervo de Dios, y ahorita vamos a explicar lo que es un siervo, pues ese parámetro serían estas palabras: varón perfecto, hablando también del género humano, mujer perfecta. Varón perfecto, mujer perfecta, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese sería el referente mínimo al que todo creyente debíamos aspirar. Sí, dije el referente mínimo, porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Hombres y mujeres con un testimonio de integridad digno de imitar. El apóstol Pablo se atrevió a decir: ser imitadores de mí porque yo imito a Jesucristo. ¿Qué estándar tan alto? ¿Qué convicción la de Pablo de poder decir: imítenme a mí? A mí me costaría mucho trabajo decirlo. De hecho, no lo diría, porque conozco mis limitaciones también. Yo sé que Pablo también las reconocía, pero él procuraba caminar conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer todos. Aunque mire, el estándar cada vez sube más, porque nuestra verdadera aspiración debe ser para alcanzar la perfección a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí el estándar sube todavía más. Es decir, la perfección que solamente podemos ver en Jesucristo y que será posible solamente cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, crecer, madurar. En todo tiempo, mis hermanos, en todo lugar, ahí donde el Señor lo tiene, ahí es donde usted tiene que hacer su parte. Porque en cualquier generación el Señor ha levantado siervos y siervas fieles que, a pesar de sí mismos, con todos sus errores, sus defectos, sus caídas, sus temores, cumplieron con la obra a la que fueron llamados y fueron luz en la generación que les tocó vivir. Bueno, también en cada generación siempre han existido quienes, pretendiendo servir a Dios, aún proclamándose sus siervos, proclamándose siervos de Dios, pues han menospreciado su nombre, han desechado sus mandamientos y terminan sirviéndose a sí mismos. Vamos a leer dos pasajes.
uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Acompáñenme a Malaquías 1, por favor. Libro de Malaquías, capítulo 1. A partir del versículo 6. Este es uno de los pasajes que a mí me simbra más, mis hermanos, en cuanto a confrontación. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. Pues si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les hablo a ustedes. Y aquí está señalando, dice, los sacerdotes, está señalando servidores. Los sacerdotes que menosprecian mi nombre. Y todavía dicen, ¿y cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Y el Señor contesta, pues porque ofrecen pan impuro sobre mi altar. Y aún añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que mi mesa es despreciable. De manera literal, en aquel tiempo, los sacerdotes estaban permitiendo ofrecer en el altar del Señor cosas impuras, cosas que el Señor no recibía, no aceptaba. Espiritualmente, habla de nosotros mismos como ofrenda, cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Realmente somos la ofrenda santa, agradable a Dios? Bueno, esto en el Antiguo Testamento fue una demanda de Dios. Ahora veamos en Mateo 7, por favor, a partir del versículo 21. Cuando tenga el versículo, dígame ya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Acuérdese que la palabra profetizar significa predicar, enseñar, expresar. O sea, ¿qué acaso no estuvimos predicando en tu nombre, Señor? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros, obras portentosas, grandes campañas, muchas cosas, mucho activismo, sí. Pero yo les diré, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Así dice esta versión. Ustedes por ahí deben de leer hacedores del mal. Bueno, estas declaraciones de parte del Señor pues deberían llevar a todo creyente a una íntima reflexión en cómo es su relación y condición espiritual delante de Dios, cómo nos presentamos, cómo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y especialmente meditar de qué manera estamos reconociendo el señorío de Dios para considerarnos sus siervos, para considerarnos sus hijos y decirle Padre, decirle Señor. Usted le dice al Señor, Señor, ¿sí o no? ¿Realmente lo ha hecho Señor y Padre? Haciendo una aclaración, mis hermanos, necesitamos comprender que los creyentes, desde el momento que nacimos de nuevo, en el momento que el Espíritu Santo llegó y selló nuestras vidas, nos convertimos en siervos de Dios. Y esto para llevar a cabo un servicio desde el lugar donde Él nos ponga, bajo las circunstancias que permita, en esa trinchera donde tenemos que servir. Y con esto me refiero a cualquier lugar en donde usted tenga que manifestarse como hijo de Dios, como siervo de Dios. Existe, y lo digo constantemente, una malformación, una idea malformada de que solamente se es siervo de Dios cuando tiene una actividad dentro de un ministerio congregacional, y esa es una mentira. El servicio al Señor es desde el momento que llegamos a la fe, y ahí en la trinchera donde usted está,
Ahí donde usted vive, con las personas que están a su alrededor, usted se convierte en un siervo. En el primer pasaje, esto que digo ya empieza a cambiar la perspectiva del servicio. Porque hay quien piensa que solamente va a servir en una iglesia. Y usted es siervo en su casa, usted es siervo en su trabajo. Entonces en el primer pasaje vemos la demanda a sacerdotes, ¿sí?, que ministrando al Señor no fueron capaces de honrarle con el temor reverente que merece. Menospreciaron su santidad, su justicia. Y en el segundo pasaje vemos a otros afirmando ser siervos, haber realizado muchas obras en el nombre de Jesús, pero siendo rechazados debido a sus dobles intenciones. Un aparente servicio a Dios, pero que realmente era un servicio en el cual ellos estaban siendo beneficiados de alguna manera. Lo que buscaban era ser admirados, ganancias deshonestas, el aplauso de la gente. Qué importante es identificar en los creyentes las características y los rasgos de un siervo genuino. ¿Cuál? El que se sujeta a la voluntad de Dios, el que realmente obedece sus mandamientos, el que se somete a su orden. Sí saben que Dios es un Dios de orden. Mire, a donde usted se pare, a donde usted vaya, usted se tiene que meter al orden donde lo están recibiendo. Hasta para ir a una fiesta, le dan un boletito para que entre y le dan una mesa para que se siente y le dicen cómo se tiene que portar. Digo, hasta para eso, en un trabajo, en la escuela. ¿Cómo cree que debería de ser en la iglesia del Señor? Qué importante encontrar en las iglesias siervas y siervos rectos, temerosos de Dios, apartados del mal, preocupados por ser luz en medio de una generación perversa, con vidas santas, con vidas honradas, que glorifiquen a Dios. O sea, que Él sea visto. Decimos, glorifícate en mi vida, Señor. Son palabras que se oyen bien, pero ¿realmente sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor? Glorifícate en mi vida es muéstrate tú a través de mí. Ahora pregúntate si el Señor se está mostrando a través de ti, de lo que haces. Vamos a ver, conforme a la Escritura, ¿qué es un siervo? Porque secularmente sabemos que un siervo tiene unas características. Bueno, la palabra siervo, vamos a empezar diciendo esto: siervo, servidor, esclavo, son sinónimas en la Escritura. La palabra griega es doulos, y esta es una condición de esclavitud, ¿sí?, pero determinada no tanto por la tarea que va a desempeñar esa persona, sino por la pertenencia voluntaria que él tiene para con su amo, determinada por la gratitud y una relación de amor con su Señor. Esa es la esclavitud divina. Lo voy a decir de esta manera, mire, en la antigüedad, la subasta de esclavos era muy común. En la época del Señor era más que común. Bueno, había ciertos hombres ricos, pero de muy buen corazón, que tenían un sentir solamente porque tenían eso en su corazón, y ellos asistían a las subastas solo con la intención de darle libertad a algunos. Había quienes habían nacido como esclavos. En esas subastas, ¿y cuánto cuesta como animales? Y los veían como si fueran animales, les veían la dentadura, las manos, los pies. 5 denarios. Este hombre rico decía, le voy a dar 20. Pues nadie entraba con ese precio. No, pues toma. Y ahí tienes al esclavo atrás del amo, y el esclavo así como asombrado. ¿Y por qué pagaría tanto por mí? ¿Será caníbal? ¿Me irá a comer? ¿Qué pasará? No sé. Pues saliendo de la subasta, este hombre hacía y le entregaba su título de libertad. Ahora, ¿qué cree que hacía ese esclavo?
que nunca quizás no sabía lo que era la libertad, decía: si sin conocerme pagó tanto por mí y me está regalando mi libertad, ¿qué será si le sirvo? De aquí soy. Se convertía voluntariamente en un siervo por gratitud y amor. Entonces su servicio ya era conforme a la condición de su corazón y relación con su amo. ¿Sí se entiende? Esto cambiaba, totalmente la perspectiva de cómo serviría a ese señor, porque estaba convencido de lo que ese amo había hecho por él. Ahora, bajo esta analogía, ¿qué será para los creyentes? Por gratitud y amor, voluntariamente decidimos ser siervos de Cristo, porque estamos convencidos que su obra de redención representó nuestra libertad, nuestra salvación de pecado, de la condenación eterna. ¿Está usted agradecido con el Señor por eso? Porque su destino va a ser glorioso. Porque ¿qué cree? Redención significa compra. Y Jesús nos compró, pero a precio de sangre, a precio de su propia vida. Entonces ahora el servirle no va a depender de una particular tarea, sino simplemente en obedecer, ¿qué? Su palabra. Y hacer evidente la nueva vida que tenemos en Él. Él hizo lo imposible. ¿En qué redundará esta bendición? Primeramente, ¿a quién bendice? A nosotros de manera personal, pero también al entorno en el que usted se mueve. ¿Por qué? Porque eso va a determinar también lo que usted va a hacer en el entorno en que vive con su familia, en su trabajo. Ahí usted empieza a manifestar la nueva vida en Cristo. Allí usted empieza a servirle al Señor y no tiene que tener un ministerio en una iglesia. Ahí usted comienza a ser un evangelista. Ahí empieza a ser usted un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y Jesús nos va a enseñar a través de una ilustración. Bueno, Él estaba enseñándole a sus discípulos, como siempre, y les enseña acerca de darlo todo a través del servicio, mediante un relato extraído de una realidad común de la época, donde les enseña el verdadero significado de ser un siervo de Dios. Y acompáñenme ahora al libro de Lucas, el capítulo 17, por favor. Lucas 17, a partir del versículo 7, nos dice de esta manera: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta, o sea, está trabajando en el campo, está cumpliendo con una tarea, al volver ese día del campo le dirá: pasa, siéntate a la mesa? Dice, más bien le dirá: prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de eso, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Y dice el Señor, pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Mire, las enseñanzas de Cristo a veces, o la mayor de las veces, eran muy controversiales, y más cuando las trasladamos a nuestra época. Y por ejemplo, este relato puede resultar ofensivo para muchos o digno de llevarlo ante los derechos humanos, ¿verdad? Que está muy de moda. Pero como dije, por las costumbres y el contexto cultural de aquella época, así era. En la actualidad, pues prácticamente nadie tolera la posición o el adjetivo de esclavo o de siervo. Incluso para algunos es considerado como humillante, como bajo, como indigno, cuando no tienen una perspectiva de la palabra. De hecho, en algunas iglesias, en algunas denominaciones cristianas, este término ha sido tan mal interpretado porque hay muchos que se dejan llamar siervos o se presentan como siervos,
Sin embargo, sus actitudes demuestran que están muy lejos de conocer o de vivir o de dar evidencias del verdadero significado de lo que es un siervo. Más bien, todos pretenden que les sirvan. Y estoy hablando de pastores, estoy hablando de liderazgos, confundidos, desviados, despistados, ignorantes. Y aunque algunos se presentan muy espiritualmente con ese término, orgullosos de que les digan siervos de Dios, su realidad egocéntrica los tiene muy lejos de la verdad bíblica de lo que representa ser un verdadero siervo de Dios. De manera que la palabra siervo como sinónimo de esclavo, desde lo que históricamente el hombre ha hecho con sus semejantes en cuanto a esclavitud, pues es un término que sí resulta de poca estima, ofensiva. Sin embargo, mis hermanos, quienes hemos sido redimidos por el Señor, nuestra posición, ¿cuál cree que es? La de siervos, súbditos, servidores, lacayos, criados, domésticos, vasallos, gatos. Digo, por si alguien que se quiera sentir superior a los demás. De manera que sin que importe el término que podamos usar, mis hermanos, el significado es el mismo y nosotros somos esclavos del Señor, porque Él nos compró. La cosa está en que no lo creamos, porque el Señor sí lo sabe. En 1 Corintios 7:22 dice, pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Entonces, ¿habrá alguna objeción entre nosotros de ser siervos de Dios? No. En cuanto al nombre, ya dijimos que no nos importa. Vamos a ver si lo estamos haciendo. En el tiempo de Jesús, un siervo o esclavo era considerado como carente de voluntad, y no porque no la tuviera, sí tenía voluntad, pero por su condición de esclavo su voluntad estaba sometida a la de su amo. O sea, estaba comprometida su voluntad a hacer la voluntad de quien era su dueño, por la buena o por la mala. Estamos hablando del esclavo, simplemente esclavo. Al esclavo no le quedaba más remedio que obedecer en una condición donde no había beneficios, un tipo de consideraciones. Si había consideraciones, eran solamente para el amo. Entonces, ser esclavo en los tiempos de Cristo era una condición penosa, y por eso el Señor, haciendo esta alegoría de este hecho común, con este relato nos está enseñando bajo la comprensión que Él jamás enseñó algo, mis hermanos, que no estuviera dispuesto a hacer. Sus palabras siempre expresaron o siempre estaban respaldadas por sus acciones. De manera que cuando Él hablaba del deber del siervo, Él mismo se señalaba y actuaba como un verdadero siervo. El Señor en Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él jamás intentó ir por encima de la voluntad del que lo envió. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo. ¿De dónde? Del cielo. O sea, con la potestad de ser hijo de Dios. Dice, pero no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Bueno, esto nos tiene que empezar a dejar en el lugar donde nos corresponde, mis hermanos. Si alguien te dijo, no, porque tú eres el hijo del rey, declara, decreta, confiesa, porque tú exiges tus derechos, pues también te vieron la cara. Eres un gato. Yo soy un gato que tiene que trabajar como pastor, ¿verdad? Ni siquiera de Angora, un gato. Mire, el Señor, en su obediencia al Padre, voluntaria, Él jamás, pudiendo exigir o hacer uso de de todo lo que representaba ser Dios,
Él podía decidir entre obedecer o no, pero jamás lo hizo. De hecho, un ejemplo lo vemos en el Getsemaní. Él pudo haber sido librado de todo sufrimiento con solo clamar al Padre, lo expresa de esa manera. Cuando Pedro, de una manera pues irresponsable, van a prender al Señor y saca una espada, le tira al criado del sacerdote llamado Malco, por mala puntería le corta la oreja porque él tiró a matar. Pero el Señor, ¿qué le dice? Guarda la espada, Pedro, porque el que hiere espada a espada va a morir. Y en Mateo 26:53 le dice, ¿o piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría hoy mismo, ahorita mismo, más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él tenía Él podía usar de todos los recursos celestiales. ¿Y qué cree que hizo? Obedeció. Dice, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y no porque no supiera obedecer, sino para demostrarnos que la obediencia trae padecimiento. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos, pero dice, los que le obedecen. Aquí ya no dice los que le creen. Entonces el Señor obediente, ¿qué está esperando de sus hijos? Obediencia. Jesús escogió hacer la voluntad del Padre por encima de la suya, sabiendo lo que enfrentaría, y jamás dudó en hacer la obra a la que fue enviado. ¿Por qué? Porque también confiaba en su Padre, confiaba en la soberanía de Dios, sabía que tenía control sobre todas las cosas, incluyendo la vida. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Cree que es diferente para nosotros, mis hermanos? Los creyentes somos llamados a obedecer, no por la fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. Rendir el ego, negarnos para dar paso a la voluntad de Dios. Y eso es un privilegio. Esto debería de ser un deleite. Así es como el maestro inicia la enseñanza con una pregunta. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? Jesús sabía que sus discípulos conocían las costumbres de la época y por eso los coloca como protagonistas. Y les dice, ¿quién de ustedes? Ellos sabían que ningún amo haría eso, pero también sabían que los siervos estaban para servir y que nunca un amo le diría, ándale, pásate, siéntate a la mesa. Eso sería algo como fuera de lugar, inesperado, hasta ridículo. Y el siervo lo sabía. Sabía que jamás iba a escuchar esas palabras de su amo. Ahora, recuerde a qué siervo me estoy refiriendo. Al que mencioné al principio. Los esclavos sabían que su trabajo era de tiempo completo y que se había terminado una jornada en el campo o en alguna otra actividad, cuando llegaban a la casa principal, el trabajo no terminaba. El trabajo no termina, mis hermanos. Mientras estemos en este mundo, la jornada no se acaba y el Señor siempre tendrá algo que demandarnos, siempre tendrá algo que pedirnos, siempre nos mostrará el camino del servicio, porque con el Señor siempre habrá algo más que hacer y sus palabras van a ser siempre la misma. Prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, después de eso come y bebe tú. O sea, primero haz lo que tienes que hacer. De acuerdo a esto, el amo no estaba haciendo algo indebido, solamente estaba haciendo justamente lo que se esperaba de su posición de amo. La exigencia era legítima, el siervo lo sabía. ¿Lee usted en este pasaje alguna inconveniencia por parte del siervo que diga, y el siervo se enojó, el siervo protestó? No. ¿Por qué no protesta? Porque así era, no se queja. Sabe que su deber es servir y que lo debe hacer bien, con obediencia, con esmero, con rectitud. Cíñete.
límpiate, lávate, ponte derecho y sírveme. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? Con rectitud, con orden. Mire, esta enseñanza sobre el servicio la quiero aplicar sobre varias áreas, porque tenemos que hacer práctica la palabra en nuestra vida. ¿Sí? Aplica perfectamente en lo relacionado en el servicio a la iglesia, pero también en el cumplimiento de los deberes cristianos, pero más importante, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué haría usted si después de trabajar todo el día, haber completado una difícil jornada, es llamado a realizar otra jornada igual o más dura que la anterior? ¿Cuál sería su respuesta? En un trabajo secular puede decir: oye, pues si no soy tu esclavo. Yo sí lo he escuchado. Mi hora de trabajar terminó, estoy cansado, tengo hambre, me quiero ir a mi casa. Y si no hay un convenio firmado, pues tú tienes el derecho de decir: ya me voy. Pero también tienes el derecho de decirle: de a cómo no, ¿verdad? Horas extras caben, ¿verdad? Sale. Pero estamos hablando de algo que es práctico. Yo creo que muchos de ustedes lo viven o lo han vivido. Pero por ejemplo en la casa, en la familia, donde sabemos que el trabajo nunca termina, y aquí mis hermanas no me van a dejar mentir, que al llegar, esto yo creo que va más directo a los varones, aunque se enojen, ya me defenderán mis hermanas. Siempre que llegas a tu casa hay algo que hacer, hay algo que atender, algo que requiere tu ayuda, algo que tu esposa está esperando decir: ahora que venga tu papá para que me ayude a ese clavito de ahí, esa pintura, eso. Y ella viene esperanzada, ¿verdad? Todavía tiene las expectativas de que su esposa le va a hacer caso. Alguna reparación, esas cosas que nunca faltan, ¿no? Y ya llegas tú y que falta esto, que compra aquello, que saca la basura, que tarea la tarea con los niños, que juega con ellos, me tienen harta, no sé. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Te atreves a dejarle toda la carga a tu esposa cuando ella también ha trabajado todo el día? Labores del hogar, la comida, el mandado, los hijos, quizás incluso ella también aporta para el gasto familiar. ¿Qué haces? Quienes sirven en la iglesia, ¿qué hay con tu ofrenda de servicio al Señor? Porque lo que nosotros le damos al Señor es una ofrenda. ¿Sí sabían eso? Nuestro servicio en el lugar donde estemos es una ofrenda. Y cuando nosotros recibimos un llamado para servir al Señor, lo que yo considero una gracia sobre gracia, bueno, y tú te comprometes a entregarle con todo tu corazón tu trabajo, ¿cómo lo haces? O el deber cristiano de congregarte, de llevar a tu familia a alabar a Dios, de aprender de su palabra. Sería correcto decir para un servidor: pues hoy no voy porque me siento cansado, tengo un compromiso mejor y tengo que festejar el partido de ayer, no sé, me siento mal. Total, me reporto enfermo, ahí alguien me puede suplir, hay más músicos, hay más cantantes. ¿Qué será de alguien que piensa así si se comprometió, si en su corazón está el servir a Dios? Hay veces en las mañanas que yo me levanto diciendo: yo no me quiero congregar hoy, pero me acuerdo que soy el pastor y yo también me canso. Mire, ¿o qué será con el que decide no congregarse porque no tiene ganas? Porque ver el partido favorito, o porque simplemente no lo siento hoy. Así dicen muchos: es que hoy no siento congregarme. ¿Y quién te dice que lo tienes que sentir? ¿Nos atreveríamos a decir que somos siervos de Dios, pero con el derecho a quejarnos, a decir que no a algún deber? Y ya se fijaron que hablo de cualquier ámbito, porque ahí donde estás tú eres un siervo de Dios. Eso que haces agrada a Dios. Ese hijo, ese adolescente que se acomode con su mamá, que la ve cargando las bolsas del mandado,
Mamá, no cargues, levántate, yo lavo los trastes, yo me levanto, ¿no? Aquí hay muchos hijos que son así, ¿sí o no? Ajá. Qué bueno que hay adolescentes y jóvenes aquí. Mire, quien piense así, no importa la edad, no importa el lugar, no importa el espacio donde tú estés sirviendo a Dios, pensar así nos haría estar muy lejos de ser los hijos y siervos que Dios espera. Pero qué común es que todos o que muchos quieran tener la consideración por lo que hacen. O sea, no son capaces de dar, pero sí quieren recibir. En esta enseñanza nosotros no vemos al amo teniendo algún tipo de consideración o compasión por el siervo. Sin embargo, siempre algunos, desean que consideren lo que hacen, que lo entiendan, que agradezcan lo que hacen, y si no lo hacen se ofenden. Hay quienes siempre están esperando que se les tome en cuenta el esfuerzo, que se les tenga cuidado, atención, buscando una retribución por todo lo que hacen, pero no son capaces de cumplir con gozo su deber o hacer algo extra por los demás. ¿Dónde está ese deseo de servir como el Señor lo hizo, con amor, amor sacrificial, de ponerte por los demás, de correr la segunda milla con los demás, caminar con ellos? ¿Sí sabes lo que es la segunda milla? En Mateo 5:41 dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve cuántas. ¿Sí sabes lo que representaba? El gobierno de Roma estaba sojuzgando a los judíos. Había una ley que permitía que los romanos, a donde te encontraban, siendo judío, llévame mis canastas a mi casa, judío. Pero la ley no permitía más de una milla. Y el Señor le dice, cualquiera que te obligue una milla, bueno, aquí está tu canasta, una milla. O te decía la señora, bueno, ya judío, ya déjala aquí, ahorita me encuentro otro. No, yo se la llevo hasta su casa. ¿Qué significaba esto? Testimonio. ¿Quién es el que gobierna tu corazón? ¿Quién es el que hace que puedas ser tú capaz de esforzarte por los demás? Pretender beneficios inmediatos solo porque tuvimos un día duro en el trabajo, creer que por cumplir con nuestro deber somos merecedores de atenciones o de retribuciones especiales, no habla de quien sabe lo que significa amar y servir a sus semejantes. Mire, un buen descanso siempre será necesario, pero se disfruta más cuando llega después de hacer todo lo que nos corresponde, cuando no dejas nada pendiente. Y comprender que servir a Dios no solamente es vivir en santidad, que es necesario, en obediencia, que es importante, conforme a su orden, que es justo, pero también es cumplir nuestros deberes caminando en las obras que el Señor diseñó para que andemos en ellas, de manera que no tenemos excusa para no hacerlo, porque nos consideramos siervos de Dios. Y mientras estemos en este mundo, pues no busquemos del Señor retribuciones inmediatas, sino justas. No esperemos su compasión por nuestro cansancio, sino el descanso a tiempo. Por eso dice en el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? No sé a cuántos les está cayendo un poquito gordo este mensaje, pero yo creo que nos va a cambiar un poquito la perspectiva de servir en el entorno que vivimos. Porque primero debemos entender que es Jesús quien lo está diciendo. Y Él jamás va a ser ingrato con nuestro trabajo. Al contrario, su recompensa siempre será mayor. Pero sí dice, ¿acaso hoy dará gracias al siervo por hacer lo que tiene que hacer? ¿Qué nos enseña con estas palabras? Que para algunos pueden ser irrespetuosas,
desatentas o quizás hasta ofensivas, bueno, que al obedecer al Señor solamente estamos cumpliendo con nuestro deber, mis hermanos, no estamos haciendo nada extra, porque al habernos redimido, le pertenecemos. Y desde el momento en que tú le perteneces, te ha confiado una tarea, te ha puesto en un lugar, en una trinchera, en un espacio, y ahí lo tienes que hacer bien. Servir al Señor no debemos considerarlo como una carga que da derechos, sino como un privilegio que te permite dar de gracia lo que recibiste de gracia. ¿O quién se siente merecedor de la gracia que el Señor le ha dado? ¿Quién? Y aquí cabe aclarar algo, mis hermanos. Dios no es deudor de nadie y jamás considera nuestro servicio como algo sin sentido o inútil, como tampoco nos dejará sin recompensa, pero siempre será conforme a su palabra, a sus promesas, a su voluntad y a su justicia. ¿Quieres algo más que eso, mi hermano? Dice Mateo 19:29, acompáñeme. Mateo 19:29. Dice, cualquiera que... ¿Ya lo tiene? Recuerde que estoy leyendo una versión de Reina Valera contemporánea. Cualquiera que, por causa de mi nombre, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Aquí no está hablando, como lo hemos explicado en otra ocasión, de que abandones a tu familia, de que caigas en una aberración de decir, bueno, lo voy a dejar todo porque el Señor me llamó y ya, bueno, si el Señor te llamó, qué bueno, pero para que tú entiendas si el Señor te llamó tiene que haber muchas cosas que avalen esto. O que alguien te diga, ven a servir a la iglesia y todos tus bienes, ponlos a nombre de San Pillín, ¿verdad? No. Mire, aquí está hablando el Señor de que no pongas nada por encima de Él mismo, eso es todo, nada más. Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esta enseñanza especialmente de Jesús a sus discípulos y a todos nosotros es para aclarar el propósito de nuestra misión, sin pensar en ventajas, beneficios y sobre todo que no nos enorgullezcamos por hacer simplemente lo que es nuestro deber. Porque si estamos conscientes que es nuestro deber, y hay quien se dice que es un siervo de Dios, ¿por qué siempre habrá quien exige que se le considere todo esfuerzo, toda inversión, cuando se presume que solo lo está haciendo por amor y está haciendo lo que tiene que hacer? Pero sus actitudes, sus intenciones siempre llevan una dosis de interés, una dosis de búsqueda de vanagloria. Y el Señor dice, pienso que no. Y no es porque no haya algo que agradecer, pero un buen siervo sabe que aunque su amo sea exigente, lo más importante es que está en la casa de su Señor y le está sirviendo por amor. Tú estás en la casa de tu Señor, mi hermano, fuiste rescatado del lugar donde tú sabes de dónde te trajo. Entonces, si realmente somos siervos del Señor, nada nos va a causar alguna sensación de ingratitud o injusticia de su parte. Al contrario, nos vamos a esforzar en hacer lo que debemos hacer. El Señor no te está pidiendo ni más ni menos. Y con la actitud de este siervo podemos ver el carácter de quien entiende su condición. Su respuesta solamente fue hacer lo que se le mandó hacer. Y esa actitud de servicio ya no le da oportunidad a nadie a molestarse, a quejarse, a lloriqueos, a caras largas. ¿Por qué? Porque está convencido de a quién está sirviendo.
Su deber como siervo fue responder adecuadamente, sin objetar nada. Y eso lo tienes que hacer en tu casa, en tu trabajo, si sirves en la iglesia. ¿Será que nos parecemos a ese siervo fiel o todavía somos de los que no quieren cumplir sus deberes en ninguna parte? Que condicionan su servicio a algún beneficio, alguna retribución. Si fue así, ya no fue por amor. Hay quienes dicen, es que yo me someto a Dios, pero no al hombre. Quien piensa o reacciona de esa manera no ha entendido el verdadero propósito del orden de Dios, el verdadero valor del servicio. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, o sea, lo ve todos los días, convive con él, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, tú dices, bueno, por fe, sí, por fe hay que obedecer. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo obedezco a Jesucristo, pero no a las autoridades que ha puesto sobre mí, lo estoy parafraseando, es mentiroso. ¿Quiénes son tus autoridades? Todo aquel que esté por encima de ti, en el lugar donde estés. Si tú dices, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a mi papá, a mi mamá, a mi jefe, a un pastor, ¿eres qué? Mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque quien no obedece a quien ve, o sea, que conoce, ¿cómo va a obedecer a quien no ve? Es decir, a quien no conoce, por tanto no le obedece. Porque desde el momento que dicen, yo no voy a obedecer, está desconociendo la autoridad de Dios. No estás desconociendo la autoridad que estás viendo, estás desconociendo la autoridad de Dios que puso a esa autoridad. ¿Sí sabían que toda autoridad fue puesta por Dios? Bueno, en esta generación se ha acrecentado la falta de sometimiento a las autoridades, a cualquiera, en las escuelas, en las calles, en la iglesia. Y es lamentable lo que estamos viendo. Personas que solamente pretenden que las cosas se hagan como les parece, que se acomode a sus intereses. Incluso en las iglesias, ves hermanos que porque las cosas no son como ellos quieren, los ves brincando de una iglesia a otra porque no se saben sujetar a un orden, porque no han entendido la verdadera perspectiva del servicio, de ser alguien sometido a la voluntad de Dios. Pero el siervo de este relato no se quejaba. No dijo, a ver, ¿a qué casa me voy? A ver si me compra otro. No. Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿A quién quieres obedecer? De manera que cuando alguien decide obedecer incondicionalmente a otro, se hace siervo de quien considera su amo. Y tú puedes tener a alguien como autoridad, ¿verdad? Sin embargo, lo que más debe de preocuparte es estar sometido a la voluntad de Dios. Efesios 6:5 dice, ustedes los siervos, también se traduce como esclavo, recordemos, dice, obedezcan a sus amos terrenales, aclara, terrenales, con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. ¿Por qué es con temor y temblor? Porque al que estás viendo es al Señor. No actúen así solo cuando estén mirándolos como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho.
Es preciso aprender más de este siervo para alejarnos de quejas, de murmuraciones, de expectativas, de pretender beneficios, porque estos pensamientos o intenciones siempre nos estorbarán para servir a nuestro Señor como Él merece. Entonces, si sabemos y hemos quedado de acuerdo, si estamos de acuerdo en que la característica principal de un siervo es la obediencia, ¿sí estamos en eso? Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a dejar? Porque para obedecer te tienes que negar, tienes que soltar cosas que te tienen atado, porque eres esclavo de otro. Sea una persona, sea una condición, sea un estatus. ¿Cuánto estás dispuesto a negarte para obedecer y agradar a Dios? Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mira qué invitación tan hermosa. En este pasaje encontramos este punto importante para ser siervos. Primero, seguirle. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué significa? Que el siervo sigue al Señor, no el Señor al siervo. ¿Sí me explico? O sea, no es el Señor el que va a hacer lo que tú quieras, eres tú lo que vas a hacer lo que el Señor diga. Algo así como la oveja que sigue al pastor, no es pastor, sigue a la oveja. Sería como, ¿sí han visto rebaños con los pastores atrás de las ovejas? ¿Quién sigue a quién? La oveja sigue al pastor. Lamentablemente hay quienes, diciéndose siervos, pretenden dirigir al Señor para hacer su voluntad. Aún quieren dirigir la iglesia a su manera. De hecho, se quieren hacer los dueños de la iglesia. ¿Cuántas veces has escuchado? Esta es mi iglesia y al que no le parezca, ahí está la puerta. ¿Qué? Digo, pobre cuate, ¿no? Él tendrá que dar cuentas de lo que está haciendo. No sé qué sea, pero quizás ni pastor es. Entonces, mis hermanos, Jesús desea que sus siervos le sigan. Dice, porque ahí donde está mi servidor, ahí estoy yo. Comunión con Él. El servidor tiene que tener necesidad de seguir al Señor. Es un motivo de gozo. Las palabras, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Tienen que ver con el hecho de que Jesús no tiene que darnos las gracias por pasar tiempo de intimidad con Él. Nosotros somos los que necesitamos seguirle a Él. Somos los hijos, somos los siervos quienes debemos estar enteramente agradecidos por la gracia de tener tiempo con nuestro Salvador. Él es el que te escucha, te consuela, te guarda, ordena tus pasos. Y esta comunión íntima es la que te va a llevar a un buen servicio. Y es lo que también valora el Señor. Porque si bien, mis hermanos, es bueno dar o hacer frutos dignos de arrepentimiento, por encima de todo está la comunión con Él. ¿Por qué? Porque de Él es el que vas a recibir el consejo. El Señor no va a recibir nada que no venga de su corazón. Entiende que aquí no cuenta lo que tú creas, lo que tú sientas, lo que tú pienses. Al Señor no se le olvidó nada en el orden, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en tu vida. ¿Qué sucedió a una iglesia que cayó en este conflicto? Vaya conmigo a Apocalipsis 2. Ahora que estudiamos todas las iglesias de Apocalipsis en la forma como se llevó a cabo esta enseñanza, si se recuerdan, Apocalipsis 2:2 dice, esta es la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, una iglesia trabajadora, una iglesia constante, perseverante, con discernimiento. Vamos, una bendición. Y ha sufrido.
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo me quedo con eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Muchas actividades, muchas obras, pero se olvidaron del Señor de la obra. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿En qué momento, iglesia, dejaste tú de ser una iglesia activista, haciendo las cosas a tu manera? Sí, todo por amor a mí, sí, todo en mi nombre, pero todo de tal manera que tú eras el que lo estabas estructurando a tu conveniencia. Arrepiéntete y regresa a las primeras obras. Dice, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Bueno, en este pasaje se definen las demandas de Cristo para con sus siervos, en este caso la iglesia de Éfeso, llena de buenas obras, Jesús las conocía. Sin embargo, ¿cómo será posible que Jesús pueda tener algo en contra de una iglesia casi perfecta? Bueno, porque dejó su primer amor. Su comunión estaba rota con el Señor o estaba menguada. Que Jesús sea tu primer amor te va a llevar a hacer una pausa también en las actividades cotidianas para sentarte a los pies de Jesús, entregarle toda tu carne, toda tu carga, toda tu ansiedad. Que nada se interponga en tu comunión para recibir su consejo y entonces servirle como Él se merece. Y dice, y mi Padre le honrará. ¿Qué va a honrar? El seguirle y el obedecerle. La conclusión, versículo 10, así también ustedes. ¿Ya entendimos? Pues ahora va nos está aconsejando. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo, ¿qué? Diga todo. No lo que le conviene, no lo que le da la gana, no lo que siente, lo que cree o lo que piensa, no. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado hacer, digan, siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que debíamos hacer. ¿Dónde está la retribución? Bueno, veamos más adelante. Porque delante de Dios jamás podremos hacer más de lo que su voluntad nos permite, pero tampoco el Señor espera menos de lo que Él nos manda. Por más que tratemos de impresionar al Señor, nunca lograremos una posición preferente, porque para Él siempre seremos siervos inútiles. ¿Entienda eso, mi hermano? Que solamente estamos haciendo lo que se nos ha ordenado hacer. Entonces no hay ni el super siervo, no hay el super ungido, no hay el que yo planté tantas iglesias y que yo hice, tú no hiciste nada, porque si el Señor no lo hubiese permitido, te hubieras quedado en el lodo, te hubieras quedado en el fango, o simplemente acomodado en una repisa como una vasija que no tiene uso. ¿Dónde queda la vanagloria? ¿Dónde queda la autosuficiencia? Pero cuando el Señor nos ofrece la oportunidad de servirle, será bajo su voluntad, caminando y trabajando con honradez, con fidelidad, en esas obras que Él ha trazado para cada uno, en el lugar donde te haya puesto. Pero, este es el pero, la decisión de servirle, de obedecerle, es personal. El consejo está, la exhortación está, el mandamiento está, porque Él no nos obliga a nada, mis hermanos. No nos obliga a seguirle, a amarle, a servirle. Y aunque nada de esto tiene que ver con la salvación, le voy a decir que cuando el Señor nos llama a servirle, y esto va más directamente para quienes tienen en su corazón el servir al Señor ya de una manera más específica, pues el Señor nos llama, pero no nos ruega. Y es de nosotros el no perder esta doble gracia, ya que siempre habrá alguien más que el Señor tenga en su corazón,
¿O siempre habrá un siervo fiel obediente que quiera decirle, Señor, heme aquí? Porque ninguno somos indispensables. En esa convicción, mantenernos firmes, perseverantes, fieles, obedientes, haciendo lo que teníamos que hacer. Porque al final de la jornada, mis hermanos, de lo que sí debemos tener un anhelo es de escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ahí está la recompensa. Y ahí podemos ver el amor de Dios en toda su expresión. Estás esperando que porque haces lo que tienes que hacer, tienes que recibir algún tipo de reconocimiento, tienes que recibir algún tipo de retribución, o puedes permanecer firme y fiel sabiendo que el Señor no es deudor de nadie. Y ahí, mi hermano, donde estás, donde vives, donde trabajas, y si el Señor te llama a un trabajo en la iglesia, ahí, en esa trinchera, hazlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque estás sirviendo al que te redimió, al que te salvó, al único que se merece esa gloria. Acompáñame a orar, por favor. Medite un poco el mensaje, mi hermano. ¿Cómo está sirviendo al Señor? Porque allí donde usted vive, ahí en el en medio donde usted se desenvuelve, ahí es donde usted lo está sirviendo. Ahí es donde usted va a entregar cuentas. Créame que aún sirviendo para su iglesia, yo estoy convencido que como pastor, aún siendo mi labor la que hago, enseñando su palabra, cuando yo llegue delante de Él, antes de pedirme cuentas como pastor, me va a pedir cuentas como esposo, como padre, como abuelo, bueno, ya como bisabuelo, gracias a Dios, porque primero me va a pedir cuentas de lo que Él me ha entregado. Así que, mis hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos haya entregado, comenzando por nuestra casa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por darnos este mensaje que nos permite pues una perspectiva diferente de servirte a ti, Señor. A veces estamos tan acostumbrados a la vida cotidiana que no nos damos cuenta que en todas nuestras actividades, ahí estás tú viendo cómo tu siervo está sirviendo. Porque tu orden, tu voluntad, tus mandamientos, tu palabra, abarcan todas las áreas de nuestra vida personal, nuestra vida familiar, la comunión con nuestros hermanos, nuestra vida en la iglesia. Y ahí es donde tu siervo te tiene que servir. Así que gracias, Señor, por mostrarnos este nuevo caminar como siervos, que donde vayamos, a donde caminemos, donde estemos, tenemos que dar evidencias de que somos tus hijos, de que somos tus siervos y que queremos simplemente hacer lo que tenemos que hacer, porque la recompensa ya está ganada. Esa victoria fue tuya, Señor, y solamente estamos esperando el día, el momento, en poder pasar al gozo de nuestro Señor. Danos fuerza, Señor, danos entendimiento, para que en todas nuestras actividades tú estés por encima, Señor, que te miramos a ti, no a los hombres, no a las personas que nos rodean, sino a ti, Señor. Que tú seas honrado, que tú seas glorificado.
porque de todo te has encargado, Señor. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, y pongo delante de ti, Señor, a tu iglesia, para que se convenza de lo que es un verdadero siervo de Dios. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Que pasen un buen día, mis hermanos, con su familia, y tomen en cuenta que ser siervos de Dios es hacerlo en todas sus actividades. Que Dios los acompañe. Fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Es el honor más alto, eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final. Mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Aunque el hombre sea infiel,
permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, tendrá el gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, tendrá el gozo de tu Señor. Así es, Señor. Servirte es el honor